Ahora entra, ahora sí, perfecto, ¿no? Gracias, buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos celebrado. La semana pasada, como ustedes recordarán, tras el Consejo de Gobierno anunciamos un paquete de ayudas de 4 millones de euros para los afectados por las inundaciones que se habían producido en Extremadura. Un paquete de ayudas de 4 millones de euros en los cuales se formalizarían convenios con los ayuntamientos afectados, se iban a contratar a técnicos para que esos técnicos fueran a hacer la evaluación de daños de los edificios afectados y a partir de ahí poder darles una ayuda. En estos momentos ese paquete de ayudas, esos convenios con los ayuntamientos están en tramitación. Esperamos que en el próximo Consejo de Gobierno de la semana que viene venga esa línea de ayudas. Pero lo que estamos viendo en estos últimos días y con las valoraciones que también por parte de delegación del Gobierno se están produciendo, estamos comprobando que no solamente el problema son los edificios que han sido dañados. El problema de las inundaciones ha ido más allá y estamos comprobando cómo también esas inundaciones han afectado al contenido de las casas, al contenido de los locales comerciales, es decir, a muebles, a enseres, a electrodomésticos. Por todo ello, el Consejo de Gobierno de hoy va a aprobar una línea de financiación en la cual vamos a negociar con entidades bancarias para que todas aquellas personas que han sido afectadas por las inclemencias meteorológicas, por las inundaciones, puedan acceder a esa línea de financiación siendo avalados por la Junta de Extremadura. Esto es algo que vamos a concretar en los próximos días, fundamentalmente porque en estos momentos lo estamos negociando, como digo, con las entidades bancarias. Y lo que estamos negociando es una línea de financiación en la cual estamos por determinar cuál sería esa cuantía de ese crédito, de ese préstamo, pero fundamentalmente lo que queremos es que las personas que han perdido sus electrodomésticos, sus muebles, sus enseres, puedan acceder a esta línea de financiación y que serían avalados por la Junta de Extremadura. Como digo, en los próximos días concretaremos exactamente cuál será la línea de financiación, puesto que en estos momentos la Junta de Extremadura está estudiándolo con entidades bancarias que se sumarían a este convenio para firmar un convenio entre la Junta de Extremadura, entidades bancarias y ofertar esa línea de financiación a las personas que han perdido muebles, que han perdido enseres, que han perdido electrodomésticos. Por tanto, contaríamos con dos líneas. Por un lado, las ayudas directas que anunciamos la semana pasada de 4 millones de euros y que concretaremos posiblemente en el próximo Consejo de Gobierno de la semana que viene. Y por otro lado, también contaríamos con esta línea de financiación con la cual en estos momentos la Junta de Extremadura está negociando para llegar a un acuerdo con aquellas entidades bancarias que se quieran suscribir a este convenio. El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde hoy al decreto de la contratación de seguros agrarios combinados para el año 2023 con un importe de 8 millones de euros. Desde la Junta de Extremadura defendemos la contribución al sistema de seguros agrarios, ya que entendemos que el seguro agrario es una herramienta fundamental y necesaria para el aseguramiento de las producciones agrarias frente a los daños climatológicos y de otro tipo. Desde hace 7 años, la Junta de Extremadura lleva haciendo de los seguros agrarios una apuesta fundamental para el campo en Extremadura. Y digo desde hace 7 años porque anteriormente, el anterior Gobierno, como bien saben ustedes, suspendió los seguros agrarios. Para nosotros, para la Junta de Extremadura, para el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, el seguro agrario es, como decimos, una herramienta fundamental para garantizar la renta de nuestros agricultores y ganaderos y para darles fundamentalmente tranquilidad a los mismos. En el año 2015 fueron 287.000
las hectáreas aseguradas en Extremadura. En este año 2022 han sido 293.000 las hectáreas aseguradas en Extremadura. Por tanto, entendemos que es una herramienta fundamental para nuestros agricultores y para nuestros ganaderos. El Consejo de Gobierno de hoy también ha aprobado la contratación de la obra de ampliación del Centro Sociosanitario de Plasencia con un presupuesto de 9.900.000 euros. El nuevo edificio, la nueva construcción que se hará en la ciudad de Plasencia de este centro sociosanitario irá dentro de la superficie que actualmente ocupa el centro sociosanitario de Plasencia. Tendrá 4 unidades, una de servicios generales con una superficie útil de 400 metros cuadrados, una unidad residencial, una unidad hospitalaria con capacidad para 30 personas, una unidad de discapacidad intelectual en una superficie aproximada de 600 metros cuadrados. Por tanto, entendemos que es muy buena noticia para la ciudad de Plasencia, que va a contar con un nuevo centro sociosanitario o una reforma del actual centro sociosanitario que dará un impulso también a la ciudad, como ocurrió hace unas semanas con el anuncio que hicimos para la ciudad de Mérida. El Consejo de Gobierno también hoy ha dado luz verde al decreto por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas destinadas a colectivos vulnerables para la contratación de servicios de conexión de banda ancha o el incremento de velocidad de los ya contratados, y se aprueba una convocatoria con un presupuesto de 858.000 euros. ¿De qué estamos hablando? En concreto estamos hablando de ayudas. Esto es algo novedoso, es la primera vez que se van a convocar. Son ayudas destinadas a reducir al mínimo posible el número de ciudadanos que pertenezcan a los colectivos más vulnerables que en estos momentos en sus viviendas no disponen de conectividad por causas económicas o por no conocer su potencialidad. Es decir, en una sociedad en la que creemos en la igualdad de oportunidades, no puede ser que personas, por motivos económicos, en estos momentos no puedan estar conectados a la red. Fundamentalmente porque la conexión a la red en estos momentos es vital para temas de sanidad, para temas de educación, y no puede ser, por ejemplo, que haya niños que por motivos económicos en su vivienda no puedan conectarse a la red. Por tanto, nosotros hoy traemos lo que denominamos el bono digital. El bono digital van a ser estas ayudas a personas vulnerables, personas con problemas económicos, precisamente para que en sus viviendas haya conectividad. Una ayuda, la del bono digital, que se establece en 240 euros, se le va a dar de ayuda anual, y podrán ser beneficiarios familias que también tengan a su vez el ingreso mínimo vital o que tengan la renta extremeña garantizada. Por tanto, lo que buscamos con el bono digital es que nadie se desenganche de la red, que nadie por motivos económicos no tenga la posibilidad de conectarse a la red, fundamentalmente porque eso garantiza a esas personas, pero fundamentalmente a esos niños, la igualdad de oportunidades. Lo comprobamos durante la pandemia, lo importante que era que muchos niños tuvieran esa educación digital desde sus casas, pero también comprobamos que muchas viviendas no tenían conexión digital. Con este bono digital lo que queremos es ayudar a aquellas familias con menos recursos, fundamentalmente para potenciar esa igualdad de oportunidades. El Consejo de Gobierno de hoy también ha aprobado un nuevo decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de acciones para la formación, de cualificación y recualificación. Estamos hablando de una oferta de formación por valor, en este caso, de 5.500.000 euros, que va a ir dirigida a unas 15.000 personas para mejorar sus competencias profesionales, preferentemente en sectores estratégicos
para la región, como son el sector de los cuidados y en aquellos municipios que tienen riesgo de despoblación. Se trata de una formación al alcance tanto de personas desempleadas como de personas que también en estos momentos estén trabajando y va a permitir, como digo, mejorar competencias profesionales, actualizarse y encaminarse a la consecución de un título. De hecho, con este programa, las personas que superen esta formación serán orientadas para acreditarse posteriormente o seguir formándose para alcanzar una titulación de FP. Por tanto, 5.500.000 euros para la recualificación de trabajadores, para mejorar la cualificación de trabajadores orientados al sector de los cuidados en Extremadura y para dirigida fundamentalmente a aquellos trabajadores que viven en poblaciones con riesgo de exclusión social. El Consejo de Gobierno también hoy ha autorizado la firma de un convenio interadministrativo de colaboración entre la Consejería de Movilidad, la Diputación de Cáceres y los ayuntamientos de Cáceres y del Casar de Cáceres para la construcción de un carril bici y senda peatonal en el tramo comprendido entre ambas localidades, entre la localidad de Cáceres y la localidad de El Casar de Cáceres, dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y también el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de concesión de subvenciones para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres, la promoción de la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro del marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con un presupuesto, en este caso, de 1.300.000 euros. Esta convocatoria que acabamos de anunciar, de 1.300.000 euros, está destinada a asociaciones de mujeres, a agrupaciones de mujeres, a federaciones de asociaciones y a fundaciones privadas de mujeres, que tengan como finalidad en sus estatutos la defensa de los derechos de las mujeres. Por último, como bien saben, durante los días de mañana jueves y el próximo viernes se debatirán en la Asamblea de Extremadura los presupuestos de la comunidad autónoma. Los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2023 son unos presupuestos que incrementan sus partidas en un 9% en sanidad, que incrementan sus partidas en un 6% en educación, que incrementan las partidas en un 10% en dependencia y que llegan casi a más del 60% sus partidas de incremento en vivienda. Por tanto, nosotros defendemos unos presupuestos que entendemos que son buenos para Extremadura, fundamentalmente porque son unos presupuestos sociales y dirigidos a las clases medias y a las clases trabajadoras. Unos presupuestos orientados también a la atracción de inversiones y, por tanto, a la creación de empleo. Por eso nosotros queremos hacer un llamamiento a los partidos políticos, fundamentalmente a los partidos políticos de la oposición, y es que sean útiles a Extremadura. Y la mejor manera de que sean útiles a Extremadura es que en estos 2 días, el día 22 y el día 23, planteen propuestas, pero fundamentalmente al final sean capaces de llegar a entendimiento y de votar favorablemente a esos presupuestos. Y digo que sean útiles, porque aquellos partidos políticos que decidan votar en contra de los presupuestos generales de la comunidad autónoma estarían votando en contra, por poner un ejemplo, de que a partir del año 2023 no haya un bono de transporte gratuito en Extremadura. Estarían votando en contra de que no haya esas líneas regulares gratuitas para que cualquier viajero pueda coger un autobús de manera gratuita. Aquellos partidos políticos que no voten a favor de estos presupuestos estarían votando en contra de la reducción de la tarifa de los comedores escolares. Estarían votando en contra de la reducción del 75% del canon de saneamiento. Por tanto, nosotros le pedimos una reflexión a esos partidos políticos que están en la oposición. Tienen 2 días para reflexionar y para ser útiles a Extremadura, porque en estos momentos, con la crisis energética que tenemos,
con la crisis de la inflación, creemos que estos presupuestos precisamente dan respuesta a esas clases medias y a esas clases trabajadoras. Por tanto, le pedimos utilidad a los partidos de la oposición y la mejor manera es apoyando unos buenos presupuestos para los extremeños y las extremeñas. Me pongo a su disposición por si hay alguna pregunta. Yo le quería preguntar por otro tema. El tema de la mina de Valdeflores, que hemos conocido ya, el juzgado, ¿no?, lo pone cada vez más difícil al rechazar ese recurso por parte de la empresa. ¿Cuál es la posición de la Junta al respecto? Pues total respeto a esa decisión judicial. Nosotros siempre hemos dicho, con respecto a la mina y con respecto a otros temas parecidos, que impoluto procedimiento administrativo. Y lo que ha llevado a cabo la Junta de Extremadura es el procedimiento administrativo que tenía que llevar por parte de la Consejería de Transición Ecológica. Ahora se ha pronunciado el juzgado y nosotros, lógicamente, nuestro respeto total y absoluto. Creo que la empresa también interpondrá un recurso dentro de lo que es un Estado de Derecho y no hay nada más que añadir. Respeto al Estado de Derecho, respeto a los pronunciamientos que hagan los jueces y a la Junta de Extremadura lo que tiene que hacer, como no puede ser de otra manera, como una administración pública que es cumplir el procedimiento administrativo, que es lo que está haciendo. ¿Más preguntas? Sí, consejero, volviendo a la situación de algunas carreteras afectadas por las inundaciones de esta pasada semana, hoy la demarcación de carreteras va a presentar una alternativa para salvar el socavón provocado por las lluvias en la Nacional 523. Queríamos saber si ya tiene conocimiento la Junta de por dónde va a ir esa propuesta y un poco cuáles son los pasos que se están dando. Como bien sabe, la Nacional 523 es competencia del Estado. Desde la Consejería, en este caso de Movilidad, ha estado en negociaciones con el Gobierno, está en negociaciones, y hoy precisamente hay una comparecencia de prensa del delegado del Gobierno donde dará detalles de esa carretera, puesto que es competencia estatal, pero además hay una comparecencia de la ministra de Transportes en el Senado donde también va a dar detalles de esa carretera. De todas maneras, desde la Junta de Extremadura estamos desde el minuto 1 en conversaciones con el Ministerio para que cuanto antes pueda, en primer lugar, darle un trazado alternativo a sabiendas de los problemas que están teniendo fundamentalmente los ciudadanos de Puebla de Obando, pero también todos los usuarios de esa carretera. Y en segundo lugar, primero darle un trayecto alternativo y en segundo lugar para que se agilicen las obras para arreglar el desperfecto que las inundaciones provocaron. Pero como digo, hoy hay una comparecencia de prensa del delegado del Gobierno que hablará sobre ello y también hay una comparecencia de la ministra de Transportes, la cual también hablará sobre el tema. Desde la Junta estamos permanentemente en conversaciones con ellos. ¿Más preguntas? Muy bien, gracias, buen día.